El Popscast. Hola, buenas, soy Pops y bienvenidos a El Popscast. Como este es un podcast nuevo, mi idea es primero introducirlo un poco a cómo va a ser. Va a ser un podcast semanal en que cada martes a las 8 horas españolas se suba un nuevo episodio tanto a Spotify como a YouTube. Y la temática del podcast va a ser general, no tiene un hilo conductor entre los episodios, sino que va a ser un podcast en el que cada episodio pues puede ser de fútbol, de videojuegos, de la vida en general, de cualquier cosa. Y para empezar de una manera diferente, he pensado que cada podcast puedo empezar con una pregunta hacia vosotros, hacia el público, que responderé yo también. La primera pregunta va a ser: ¿cuál es vuestra película favorita? Puede ser una saga o una película en concreto, si no podéis un top 3, un top 5, pero eso, ¿cuál es vuestra película favorita? Series no vale, solo puede ser película, porque series pues lo preguntaré en otro episodio y así ya tengo otra pregunta para haceros. La mía es Cinema Paradiso, que es una película italiana de hace ya unos cuantos años y quizá no es la mejor película que he visto, pero no sé, conecta conmigo. Es una película que tiene una parte dramática, no sé, conecta conmigo. Yo siempre que la veo pues lloro bastante y me emociona y me gusta mucho. Y nada, vamos a empezar ya con lo que es el podcast en sí, el episodio. Este episodio va a tratar sobre el miedo a intentar las cosas. He querido que este sea el tema del primer episodio porque yo mismo he tenido miedo a empezar esto, a empezar este podcast, a ponerme delante de la cámara y con el micrófono a grabar. Al final me he decidido a hacerlo porque, bueno, creo que es una cosa que yo quiero hacer, que no hago daño a nadie y no sé, me gustaría intentarlo. Yo personalmente siempre he sido una persona muy callada, muy reservada, muy introspectiva, muy de guardarme las cosas para mí y de tener miedo a intentarlo, de a lo mejor sobrepensar mucho las cosas antes de hacerlas, de pensar cuál es la mejor opción siempre para intentar no equivocarme nunca, y aún así pues obviamente pues me equivoco y cometo errores. Entonces mi miedo a intentar las cosas creo que en parte es bueno porque te hace pensar las cosas y reflexionarlas un poco antes de hacerlas, pero creo que también me ha hecho perderme ciertas cosas que a lo mejor eran decisiones no tan importantes, que si lo piensas 2 segundos ya ves más o menos por dónde tirar. Y a mí siempre me ha pasado eso, de que creo que a lo mejor me he perdido cosas por miedo a intentarlo, por miedo al qué dirán o a las consecuencias. Y debido a unas cosas que me han pasado en mi vida, problemas personales y familiares de estos últimos meses, me he dado cuenta de algo que en el fondo sabemos todos, que es que las cosas no son para siempre, las personas no son para siempre, la vida en general no es para siempre, las etapas cambian y no tiene por qué ser algo malo. Habrá etapas mejores y etapas peores, pero lo que está claro es que las cosas van a cambiar. Y quizá yo antes tenía mucho miedo a ese cambio. Entonces, debido a todas estas cosas que han pasado, me he convertido en una persona más que a lo mejor digo que sí a más planes, que a lo mejor antes me daban pereza o me daban cosa, o creo que ahora estoy en un momento de mi vida en el que intento las cosas más, en el que me esfuerzo y realmente creo que soy más feliz de esa manera. Si alguno de vosotros está pensando en empezar un proyecto, en aprender a, yo que sé, tocar un instrumento, a dibujar, a lo que sea, a grabar algo como lo que estoy haciendo yo ahora, creo que se puede intentar, no le haréis daño a nadie mientras sea una cosa así, un hobby, un proyecto, mientras no hagáis daño a nadie, y está bien intentar las cosas. Hablar, la gente va a hablar y va a criticar y la mayoría de gente le da igual. O sea, la mayoría de gente no le importa si estás grabando un podcast, si estás dibujando, si estás aprendiendo a tocar la guitarra, aunque te suelten un comentario no es tan importante. Entonces creo que es importante escucharse a uno mismo y a lo que quiere uno de verdad. Por ejemplo, pongamos el ejemplo que quieres tocar la guitarra, pues a lo mejor te da reparo el empezar y que no se te dé bien, pero es que es normal que no se te dé bien. Igual que este primer episodio va a ser cutre, o sea, he puesto un par de figuras, un reloj que ni siquiera funciona y estoy grabando, que ahora me he girado y no sé si se ha escuchado bien, pero por algo se empieza, no tiene que ser perfecto. Evidentemente yo quiero que esto salga bien y trabajo por ello y intentaré que sea el mejor producto posible o el mejor episodio posible, pero sé que si no lo empiezo no tendré experiencia. Puedo estarme todo el día o meses buscando información, cuál es la mejor cámara, mejor micrófono, cuál es la mejor configuración para cada uno, ejercicios de vocalización, de todo. Puedo mirar todo lo que quiera, pero si no empiezo no me equivocaré y no empezaré a ganar experiencia y a trabajar sobre ello. Entonces por eso he decidido empezarlo. A lo mejor hay cosas que son cutres y que de aquí a un tiempo veré y diré, joder, ¿cómo podía hacer las cosas de esta manera? Pero
es que es lo que me llevará a avanzar. Entonces, por eso he decidido empezar. Otra cosa relacionada con esto que quería hablar es lo importante que es hablar las cosas, el expresarlas, el no guardarse los sentimientos para uno mismo y no reprimirlos, porque yo, en base a mi experiencia, yo he sido una persona que se lo guardaba todo, de adolescente y un poco más mayor, me lo guardaba todo. Y ahora ya, bueno, sigo siendo joven, tengo 21 años, o sea, me falta mucho por aprender y me falta que me den muchas hostias en la vida, pero ahora estoy en un momento en el que aprendí a hablar las cosas con mi familia y con mis amigos y a ser sincero con uno mismo y con los demás. Antes a lo mejor pues mentía por miedo al que dirán o por miedo en general, y ahora desde que empiezo a hablar las cosas sinceramente con la gente soy más feliz y estoy más tranquilo. Estuve en una psicóloga casi 3 años, 2 años y pico, porque tenía miedo a salir a la calle y tenía miedo a encontrarme gente por la calle y no saber cómo actuar. Me daba miedo la gente en general y no hablaba nunca de esto. Siempre que alguien me preguntaba todo estaba bien, todo estaba sin ningún problema. Pero en el fondo la gente lo sabía y yo también lo sabía, de que no estaba bien del todo. Entonces el hecho de empezar a hablar las cosas me ayudó mucho, porque al final somos animales sociales y el que alguien nos escuche y que alguien nos aconseje o nos atienda creo que es muy importante, y ya químicamente en nuestro cerebro hace un cambio importante y te desahogas mucho. Los problemas no se van de un día para otro, pero es un paso más a lo que estoy diciendo, ¿no? A intentar las cosas, a mejorar, que creo que eso es positivo siempre, ¿no? A mejorar como persona y estar más a gusto con uno mismo, creo que es positivo. Creo que he sido muy afortunado de poder ir a un psicólogo y que se lo pudiera permitir mi familia. Si esa es vuestra situación, pues os animo a que podáis hacerlo, si creéis que es necesario, pero si no, intentad probarlo con un amigo, con un familiar, con un compañero de clase, del trabajo, con cualquier persona que os dé un mínimo de confianza. Está claro que si os calláis las cosas siempre y que no habláis las cosas, no va a ser de un día para otro. De un día no hablo nada de mis cosas y al día siguiente todo el mundo sabe todo de mi vida. Eso no va a ser así y tampoco tiene por qué serlo. Yo tampoco voy contando mi vida a todo el mundo. Pero sí ir dando pequeños pasos si hay, por ejemplo, es que a mí estas cosas me pasaban. Estaba en clase y a lo mejor me había olvidado el bocadillo y me daba pavor el preguntarle a un compañero si me dejaba un trozo de su bocadillo o decirle en plan, joder, hoy se me ha olvidado el bocadillo, qué putada, ¿sabes? Como que es un ejemplo muy tonto y es una chorrada si te paras a pensar, pero a mí son cosas que me preocupaban mucho y me agobiaban, y eso puede ser un primer paso de que te pase algo en un día, como este ejemplo que he puesto, y tú pues comentarlo con un compañero o con un amigo. Poco a poco ir entablando una conversación en el que un día digas una cosa y al siguiente día otra, y poco a poco te vas abriendo, que creo que es muy importante. Y a raíz de esto, creo que lo que he dicho antes, le damos mucha importancia a la opinión de los demás, que ojo, no digo que no sea importante, creo que escuchar a los demás es importante, sobre todo a las personas que tienes cerca, a tus amigos cercanos, a tu familia. Creo que eso es importante y te puede dar otro punto de vista que nunca hay que pasar por alto, pero también tener un poco de opinión propia y un poco de saber clasificar qué opiniones te aportan y qué otras no. Que ojo, las que te aportan no siempre son las positivas, también no solo escuchar las cosas que te gustan escuchar, sino que hay gente desconocida que a lo mejor te haga un comentario que a veces no va ni con mala fe ni con mala intención, sino que tú te lo tomas de una manera que te afecta porque te han dicho pues te han recalcado algo que has hecho mal o te han lanzado una puya, pero hay que intentar valorar las opiniones de los demás según lo que nos conocen y también pues nuestra opinión de las cosas. Si yo opino una cosa y alguien me da una opinión contraria, pues yo respeto su opinión y él tiene que respetar la mía. Yo antes, y bueno, en el fondo creo que lo sigo siendo, le doy mucha importancia a lo que opine el resto de mí. Y poco a poco me va importando menos, y quitarme ese peso, esa losa de encima me ha ayudado y me ha hecho pues lo que he dicho antes, de que me costaba salir de casa y que me costaba socializar, pues ahora es mucho menos y puedo salir de casa sin problema y puedo hablar con cualquier persona. Evidentemente si tengo una confianza pues hablaré de una manera y si no pues de otra, pero no es lo mismo. Creo que ahora paso un poco más de la opinión de los demás, aunque aún me siga afectando, y creo que es una manera más sana de llevar las relaciones sociales en general. Otra cosa que me pasaba y bueno, me sigue pasando es en pensar siempre en las consecuencias de las cosas. Y si te paras a pensar, muchas veces no es ni tan grave
como pensamos. Muchas veces le damos muchas vueltas a las consecuencias, o por lo menos yo es algo que hago. He hecho esto y tendría que haberlo hecho de la otra manera, o tendría que haberle dicho a esta persona esto porque ahora ha pasado esto. Pero con como se dice, como en el diario del lunes es muy fácil de juzgar las cosas. Cuando ya han pasado, cuando ya has visto las consecuencias, es muy fácil pensar qué podrías haber hecho y qué no. Entonces creo que muchas veces luego las cosas no son para tanto y cada cosa te lleva a otra. Muchas veces nos damos mucha importancia a nosotros mismos y en el fondo a la mayoría de gente desconocida pues somos un rato de tiempo en su vida y luego cada uno hace su vida y tiene sus propios problemas. Entonces las consecuencias no son tantas, o sea, depende de lo que hagas, ¿no? Claramente, o sea, si matas a alguien, pues evidentemente hay unas consecuencias muy graves, pero espero que la mayoría de personas no se encuentren en esa situación. Entonces muchas veces nuestros actos no son tan importantes y no hay que darle tantas vueltas. Simplemente dejarse un poco llevar, un poco fluir, ver qué pasa, siempre con la mejor intención. No digo que a ti te apetezca hacer algo y pases por encima de cualquier persona para conseguir las cosas, creo que eso no está bien, pero si tú vas con una buena intención, sin intención de hacerle daño a nadie, con la mejor de las ideas, pues adelante, y si te equivocas, aprenderás de ello. Es algo que se dice mucho, ¿no? Es lo típico de, si te equivocas, pues por lo menos aprendes, y realmente es así. O sea, claro que hay que ir con cuidado y hay que pensar las cosas, pero es que si no, no aprendes. Si no hubieras intentado andar y te hubieras quedado gateando siempre, ahora mismo no sabrías andar, y las veces que intentaste andar al principio te caíste, pero aprendiste y poco a poco vas controlando las cosas y vas mejorando. Entonces creo que eso está bien. Perderle un poco el miedo a las consecuencias es algo que yo últimamente estoy intentando aplicar y no me está yendo tan mal como pensaba, a lo mejor. Y otra cosa que quería decir es que tampoco pasa nada si no se nos da algo bien. O sea, no se nos tiene que dar todo bien. Yo siempre he sido muy perfeccionista y muy de que las cosas tenían que salir bien y seguir unas reglas y seguir una fórmula. A veces no tiene por qué. O sea, puede que sea algo que disfrutamos y algo que nos guste y que no se nos dé bien. Por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar a veces, y no de forma en serio, sino a veces pongo algo de música y me pongo a hacer el gilipollas. Pero me lo paso bien y a veces bailo con mi hermana pero de coña. Pero soy muy patoso y soy muy arrítmico y se me da como el culo bailar. Pero lo disfruto a veces, no es mi mayor pasión, pero me lo paso bien a veces bailando. Y cuando salgo de fiesta o cuando voy a discotecas o tal, pues bailo y la gente a lo mejor me mira y piensa que bailo mal, pero a mí me gusta bailar y ya está, y no le hago daño a nadie. Entonces, si a ti hay algo que te guste hacer, lo que he dicho antes, pongamos que te gusta tocar la guitarra, pero estás aprendiendo y no se te da muy bien, pero a ti te gusta y lo disfrutas y es tu tiempo, pues adelante, toca la guitarra todo lo que quieras, mientras no molestes a nadie. Hombre, si vas a tocar la guitarra a las 4 de la mañana, pues tus vecinos a lo mejor te matan, pero si estás en un horario normal, no molestas a nadie, pues toca la guitarra todo lo que quieras y poco a poco irás mejorando. Y si no mejoras, pero te lo pasas bien, eso ya es lo que te llevas. Entonces, pues eso, hay que intentar las cosas, y si esto ayuda o motiva a alguien a intentar las cosas, pues habrá valido la pena haber intentado yo hacer este vídeo y este episodio, porque bueno, a lo mejor a alguien le ayuda a ser un poco más feliz, pues yo contento con eso, claro que sí. Y bueno, espero que os haya gustado este primer episodio. Como reflexión final quería decir, pues eso, que si a ti te apetece hacer algo o empezar un proyecto, pues te animo a hacerlo, y bueno, pues espero que vaya lo mejor posible, que te vaya bien, y si no, pues otra cosa será. Entonces, pues nada, espero que os haya gustado este primer episodio del podcast, que lo hayáis disfrutado. Os agradecería mucho que os suscribierais y le dierais a like en YouTube, y si os estáis escuchando desde Spotify, pues darle 5 estrellas. Y nada, nos vemos la semana que viene con otro tema diferente. Adiós.